Para una buena aplicación. Esta pregunta nos las hace HO, no identifico su nombre, gracias por la pregunta. Vamos a procurar devanarla. Vamos a hablar de gases. Por favor, Cecilia, Héctor, José, quien quiera hablarnos de los gases y la influencia y la importancia de ellos en el proceso. Te veo con ganas, José, adelante. Sí, yo también. Bueno, amigos, el tema de los gases es algo fundamental, el poder saber con qué gas trabajar un elemento tubular. Y primero se debe hacer caso justamente a la ficha técnica del fabricante y de acuerdo a cómo está el fue fabricado y cómo fue clasificado. Eso que Pues parece que es mi equipo. Si incrementamos el flujo de gas de forma excesiva, que por ejemplo, para una soldadura en campo debería estar entre unos 40, 50 pies cúbicos por hora, si nos subimos a mucho va a haber demasiada turbulencia y nos va a generar porosidad. Y si bajamos por debajo, digamos, de los 20 pies cúbicos por hora, va a pasar lo mismo. Va a haber una parte del cordón de soldadura que no está protegido. Y si no está protegido, pues también van a ingresar el hidrógeno en un charco de soldadura, que es muy afín a quedarse en el metal caliente, y nos va a generar porosidad. La técnica de oscilar y no oscilar, ¿se puede oscilar un material? Sí, se puede oscilar el elemento tubular. En verdad, por ejemplo, si nos vamos a referir al código 21.1, no hay un máximo de oscilamiento del cordón que te limite cuando haces un procedimiento precalificado, por así decirlo. Pero sí se recomienda de que si que tú tenías escoria, tú tienes que jalar o llevar la antorcha en posición de jalar, no arrastre. Hay una palabra muy interesante que dice, bueno, que está en inglés. Si tú tienes escoria, si tú tienes slack, tú tienes que jalar. You need drag, dice, ¿no? Slack, drag. Escoria, jala. ¿Por qué razón? Si es que tú empujarías o llevar la antorcha en posición de empuje, puedes ocasionar que un poco de esa escoria se meta en el cordón de soldadura y te genere una escoria atrapada. Muchos me dirán, oye, pero en la vida práctica muchos empujamos la antorcha. ¿Por qué? Porque nos permite ver mejor el cordón de soldadura por donde estamos yendo y nos permite soldar en línea recta, en fin, continuar con la geometría pues, de la punta soldada. Pero hay que hacer caso a lo que les comento, porque si bien no nos ha pasado toda la vida, en un momento crítico nos puede quedar un pedazo de escoria atrapada ahí, y ese puede ser un desencadenante para una fisura o una rotura crítica. Gabriel, quería comentar en el tema de los gases. Como sabemos, hay el fabricante especifica el tipo de gas, ¿no?, que deberíamos de utilizar. Podemos encontrar desde CO2 100% a una mezcla, ¿no?, dependiendo de lo que estemos buscando en la aplicación. Como ya lo dijo José, dependiendo del tipo de aplicación, del espesor, del esticado, etcétera, pues vamos a tener determinados flujos que oscilan entre 30 pies cúbicos hasta 50, como ya lo mencionó José. También dependiendo del tipo de aplicación, si son ranuras, porque mencionaban acerca de la tobera, pues tenemos toberas de diferente diámetro, ¿no? Aquellas que van en la raíz, en puntas cerradas, pues hablamos de una tobera más larga que nosotros le mencionamos rinconera, podría ser la idónea. Si se trata de una aplicación común en donde el diámetro del alambre puede ser grande, porque tenemos diámetros hasta de 3.32 pensando en posiciones plana y horizontal,
tendríamos que pensar en un diámetro de tobera más grande. ¿Por qué? Porque el stick out también cambia. Entonces, para tener una amplitud de la cámara de protección es que usamos un diámetro de tobera mayor. Gracias, Héctor. Y bueno, voy a seguir haciendo preguntas porque el evento es de ustedes, ¿no? Si preguntan, les respondemos. Ya nosotros nos encargamos de administrar el tiempo y el contenido, pero vamos a seguir adelante. ¿El flujo de gas influye en la zona afectada por el calor? Sí. Sí, dado Adelante, Cecilia. que, gracias. Sí, de hecho, justamente estaba viendo también esa pregunta, es muy interesante. Y sí, realmente, punto número 1, el gas de protección no se escoge al azar. Como menciona mi compañero José, viene definido por la ficha técnica. La ficha técnica te da las opciones de gas de protección que puedes utilizar con tal o cual aporte, ¿ok? Y es muy importante que se mantengan dentro de esa sugerencia, porque cambiando el gas de protección, incluso ustedes lo pueden ver en la misma ficha técnica del material de aporte, cuando cambias el gas de protección te van cambiando también las cualidades o ¿cómo decirlo? Las características físicas finales de la unión, ¿sí? ¿Por qué? Pues bueno, porque ocurren bastantes fenómenos metalúrgicos, entre ellos la zona afectada por el calor. Se agranda, se hace más pequeña, pero incluso más importante, las tenacidades, las durezas, todos estos tipos de situaciones físicas y metalúrgicas te cambian con el gas de protección, por eso hay que tener mucho cuidado. Incluso con los factores que había mencionado yo anteriormente, tal como la velocidad de alimentación, la velocidad de aporte del mismo alambre, puede hacerte un cambio muy importante en la calidad final de tu cordón. Por eso hay que tener mucho cuidado con los parámetros cuando los estamos utilizando. Hay otra pregunta muy interesante también y que a mí me gustaría que la contestara ya sea Héctor o José. Dice, ¿cuál es la diferencia que se obtiene con alambre con gas y sin gas en relación a la calidad del cordón de soldadura? Esa es una pregunta muy interesante que también incluso me hicieron aquí de forma personal. ¿Cuándo eliges uno y cuándo eliges otro? ¿Cuándo eliges un alambre autoprotegido y cuándo eliges un cordón protegido por gas? Un alambre, perdón. Bueno, un alambre, sí. En verdad, la calidad de la unión soldada va a ser igual en ambos casos si es que elegimos una combinación de materiales de aporte y materiales base adecuados. La diferencia radica básicamente en la técnica de cómo llevar un alambre tubular con gas y un alambre tubular sin gas. Por ejemplo, en una posición vertical ascendente, uno lleva el alambre tubular con gas con la antorcha ligeramente inclinada hacia arriba. Pero si vas a hacer una posición vertical ascendente, un alambre tubular sin gas, uno lleva la antorcha ligeramente inclinada hacia abajo y va escalando hacia arriba, no vertical ascendente. Eso implica de cómo uno tiene que acostumbrarse al tipo de posición o tipo de técnica para soldarlo. E inclusive, si hablamos de un T1, por ejemplo, frente a un T8, los T1 son alambres con gas y los T8 son alambres sin gas, como por ejemplo nuestro Fabco XLR o Fabco 777, que es un T1, se tiene que llevar de la forma como les comenté, de la primera manera, cuando antorcha ligeramente hacia arriba. Pero por ejemplo, un FabShield XLR8 se lleva con la antorcha apuntando hacia abajo. Y también se debe de cambiar la polaridad. La polaridad, en el caso de un alambre T1, tiene que ser la antorcha al polo positivo o polaridad directa. Indirecta. Y en el caso de los alambres sin gas, como el T8, tiene que ir la antorcha al polo negativo o polaridad directa. Esos cambios hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde yo elegiría trabajar un alambre con gas y sin gas? Si estoy en campo y tengo ráfagas de viento mayores a 8 km por hora, es preferible utilizar un alambre tubular sin gas. ¿Por qué razón? Porque como al tener más fundente genera su propia atmósfera protectora, es más difícil que el viento se lleve el gas de protección y nos deje el cordón descubierto, que si utilizaríamos un alambre con protección gaseosa. También la facilidad, por ejemplo, en una estructura alta, que puede ser una pala, puede ser una tolva de camión, o inclusive puede ser, por ejemplo, como se utilizan rascacielos, el hecho de soldar o llevar todo el balón de gas a diferentes pisos, esto es un dolor de cabeza, frente a llevar solamente una maleta, y en la maleta poderlo vestir sin protección gaseosa para trabajar tranquilamente, sin que tengas que estar jalando mangueras o otro aditamento.
Bien, muchas gracias, José, por la explicación. Bueno, yo estoy aquí emocionado viendo muchas preguntas. Vamos a avanzar otro poco con la presentación, porque creo que en los temas que vienen, que va a explicar José precisamente, vamos a poder abordar seguramente algunas de las respuestas. Nos están preguntando mucho el tema de inoxidable con FluxCore. Entonces, ahorita seguramente José, en medio de tu charla, por favor, da respuesta a este tema y vamos a seguir con nuestra presentación, ¿no? Entonces, bueno, esto todavía es tema tuyo, Ceci. Sí, claro, Adelante. muy bien. Gracias. Algunas de las variables que tenemos nosotros que tomar en cuenta con este proceso es como todo, ¿no? Lo que tenemos igual como en GMAW, voltaje, stick out, velocidad de alambre, velocidad de avance de la técnica del soldador, dirección también de avance, por lo mismo que está comentando mi compañero José, el ángulo de la pistola es muy importante también, dado que es un alambre generador de escoria, hacia dónde estamos inclinando el arco de soldadura, la polaridad y el flujo de gas, tal cual los temas que ha abordado José y la relevancia que tiene cada uno de estas variables están súper bien explicadas, ¿no? Si nosotros tenemos cualquiera de estas variables mal seleccionadas, nos va a influir directamente en la calidad del cordón final. Voltaje, stick out, sobre todo flujo de gas, sobre todo también la dirección de avance y el ángulo de la antorcha, son de las que más tenemos nosotros que tener cuidado al momento de estar aplicando. ¿Ok? Perfecto. Y acá hay un tema bien importante, o sea, de variables tenemos una presentación completa, más o menos de 2 horas, y no terminamos, ¿no? Entonces, acá simplemente estamos presentando las variables, y en otro momento podemos hablar de variables específicas, porque realmente es un tema bastante extenso. Entonces, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Ceci, por favor. Sí, gracias. Pues sí, tal cual como lo mencionas, Gabriel. O sea, realmente en este tema de las variables, mi única recomendación es respetar lo que diga el fabricante, porque en serio, cada una de ellas tiene una repercusión directa en la calidad final. Y bien, como última aportación también, una pregunta muy recurrente, ¿el Metalcore reemplaza al FluxCore? Y la respuesta es que no, realmente estos dos procesos son procesos completamente diferentes y que tienen tienen algo en común y que es simplemente el principio de aplicación, ¿sí? Pero, pues no se reemplazan porque cada uno tiene su aplicación diferente. En el caso del GMAW, por ejemplo, tenemos el Metalcore y el alambre sólido. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues el alambre sólido es tal cual un alambre sólido como se menciona, no tiene fundente, no tiene núcleo, simplemente es un alambre completamente con una varilla. Y el Metalcore es un alambre tubular, pero con la peculiaridad de que el relleno que tiene este alambre, pues son polvos metálicos que quedan completamente formando parte del cordón de soldadura. Es decir, no te forman escoria, estos te forman otro tipo de residuos, pero prácticamente todo el relleno que tiene este alambre se queda completamente en el cordón. A diferencia del FluxCore, que les digo, como les mencionaba hace un momento, es un alambre tubular que tiene un relleno de fundente. En todos los casos va a generarte una escoria. La diferencia es que en algún caso va a estar protegido por un gas de protección y en el otro el mismo alambre va a tener la peculiaridad de formar su propia protección gaseosa. Ahora vamos a irnos un poco más a la teoría, ¿no? Un poco más a las especificaciones. ¿Y qué es una especificación? La especificación es más que una serie de lineamientos que uno debe de cumplir para poder fabricar algo. En este caso, por ejemplo, fabricar una nave tubular. En el caso que estamos viendo a continuación, es una especificación de AWS 5.20, si la quieren ver en ASME SFA A5.20, la cual nos rige los lineamientos para poder fabricar alambres tubulares de acero carbono con o sin protección gaseosa. Y aquí es importante poder saber cómo es que se clasifica un alambre dentro de la especificación. Y la especificación es como su nombre del alambre. Es importantísimo saber leerlo y saber interpretarlo para justamente no cometer algunos errores de cambiar los tipos de gases, como una pregunta hace un momento, en el cual si cambiamos un tipo de gas, ¿qué pasa? Ahora lo vamos a ver.
Nuestra primera sigla representa que es un electrodo. La segunda sigla, que puede ser 7, puede ser 8, puede ser un 10, tal vez sean dos dígitos o solo uno, nos va a representar o nos va a indicar cuál es su resistencia a tracción, pero multiplicado por 10 KSI. En el caso del ejemplo que vemos en la pantalla es de 70 KSI de soporte a tracción o 70.000 libras fuerza sobre pulgada cuadrada, la misma unidad. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque en muchos momentos de diseño no tiene que ver hasta cuánto va a resistir en tracción este componente, y es importante poder saber cuánta tracción necesita o requiere un material base para que su contraparte en un electrodo de alambre tubular también tenga la misma fuerza de tracción. De esa manera puedan hacer un match adecuado y tener una soldadura sana y una soldadura pues, de calidad. El siguiente dígito nos va a indicar a qué posición podemos trabajar. Si podemos trabajarla, por ejemplo, con la posición número 1, indica que es para toda posición. Y si fuera la posición 0, indica que solamente es para plano o filetes horizontales. El siguiente dígito nos indica que es un tubular, que justamente tiene un relleno, es un tubito, es un cartucho que está rellenado. En este caso, como bien lo dijo Ceci, es un fundente que tiene varias de las aplicaciones de fundente, que puede ser desde aliantes, puede ser elementos protectores, desoxidantes, etcétera, etcétera. El siguiente dígito es muy importante saberlo, y en verdad se tendría que ver con una tabla, porque existe el 1, existe el 8, existe el 5, existe el 4, existe el 3, existe el 2, que nos van a indicar primero qué tipo de fundente tendrían. En el caso de los 1, indica que es un tipo de fundente rutílico, también indica a qué polaridad tiene que trabajar, en este caso es al polo positivo, y en el caso de un T8, por ejemplo, me indicaría que es un fundente del tipo que se tiene que trabajar con polaridad al negativo. Un T5 me indica que tiene que trabajar al positivo, pero sin embargo es un fundente del tipo básico porque tiene fluorita, y así en diferentes códigos hay que verlos en tablas dentro de la especificación de fabricación, que para este caso sería la AWS a 5.20. Los dos siguientes dígitos, que son la C y la M, pueden aparecer cuando se utilizan un tipo u otro tipo de gas. En el caso de utilizar un gas que está compuesto por CO2, aparecerá la C, y en el caso de un gas que puede trabajar con un gas que sea mezcla, aparecerá la M. Se parecen los dos indicadores, puede trabajar muy bien con el gas de protección 100% CO2 o con mezclas que pueden ser de 75-80 o pueden ser de 80-20. En el caso de que uno decida no obedecer, por ejemplo, si mi material de aporte, este alambre, está diseñado para trabajar con mezcla, si yo utilizaría CO2, ¿qué pasaría? Es una pregunta muy habitual. Lo que va a pasar es que el CO2, al tener cantidad de oxígeno, CO2, va a comenzar a oxidar el manganeso y oxidar el silicio. Por lo tanto, nuestra unión soldada, si bien está diseñada para soportar, digamos, 70.000 libras fuerza sobre pulgada cuadrada, no va a llegar a ese soporte, porque justo el manganeso ayuda a tener ese soporte de tracción. Y como parte del manganeso se va a oxidar con el oxígeno, no se va a depositar ese manganeso en la unión soldada, y digamos, la metalurgia y la resistencia mecánica del cordón se va a ver afectado. Por ello no es bueno cambiar los gases a discreción. Si es que no se tiene el gas que se necesita, ya sea por la clasificación que nos da el fabricante, hay que esperar y conseguirlo, no se puede hacer cambios así bruscos. El siguiente dígito nos deja, por ejemplo, si es una J que tiene pruebas de impacto, en este caso de 27 joules a menos 40 grados centígrados, y el último dígito, que es el H, que puede ser H4 o H8, o no puede llevarlo, nos indica el nivel de hidrógeno difusible, que generalmente, miren, bueno, hay una tabla pequeña también en la especificación que nos indica, si es un H4, indica que tiene un máximo de 4 mililitros por cada 100 gramos de metal depositado, mililitros de qué, de hidrógeno difusible. Y en el caso que sea una 8, igual, máximo 8 mililitros por cada 100 gramos de metal depositado. Mientras el H sea menor, o sea, sea un H4, es un electrodo que te va a ayudar a no tener hidrógeno metido en la unión soldada, y por lo tanto tu unión soldada va a ser de mejor calidad. Vayamos a la siguiente, por favor, Gabriel. Y justamente lo que les explicaba, y diferentes tipos de clasificaciones, es como tenemos diferentes tipos de alambres en Howard. Alambres diseñados para cubrir todas sus necesidades. Como por ejemplo, tenemos los alambres estelar, pues un alambre que es un J71T1CM-H, o también es un 71T1T9CMH8.
o el 777 también, o el 888 que lo ven ustedes en pantalla. Oye, me dirán, pero ¿por qué, por ejemplo, el XLR, o por qué, por ejemplo, el 777 son a la vez T1 y a la vez son un T9? Son porque están clasificados en dos formas. Si es un T1, por ejemplo, nos pide que como pruebas de impacto tienen que tener unos 20 pies por libras a 0 grados Fahrenheit, pero si ya quieres subir su tenacidad o subir su prueba de impacto a una temperatura más baja, que puede ser a menos 20 grados Fahrenheit, el caso de un T9 ya también te sigue soportando los mismos 20 pies por libra, pero ya a menos 20 grados Fahrenheit, mientras que si fuera un T1, soportamos los 20 pies por libra, pero solamente a 0 grados Fahrenheit. Mientras más baja sea la temperatura y soporte igual cantidad de tenacidad un material, es mucho más tenaz, es mucho más resistente a absorber cargas por deformación plástica sin quebrarse. Y eso ayuda mucho en muchas aplicaciones en la industria. En el caso, por ejemplo, tenemos ahí también en pantalla de los alambres Fabco Element, que tienen muy baja cantidad de manganeso. ¿Para qué? El manganeso es un elemento que siempre está presente en la soldadura. Sin embargo, en cantidades, bueno, si no son muchísimos, sin protección, puede ingresar a tu cuerpo y puede dañarte. Hay una nueva tendencia a poder controlar estos daños que generan los humos de soldadura, y el primer frente de batalla es justamente reducir elementos que pueden ser dañinos, como por ejemplo el manganeso o el cromo en los aceros inoxidables. Y todas estas clasificaciones que ustedes pueden ver en pantalla y muchas más, tenemos nosotros en Hover, las fabricamos para poder cubrir gran parte de la industria. Vamos a la siguiente, por favor. Dame un segundo, vamos a admitir personas que están en la sala de espera. Y quiero hacer aquí un par de preguntas para ir evacuando las preguntas que traemos y que tienen que ver con la primera, el tema inoxidable, José. ¿Podemos sí o no soldar acero inoxidable con alambres tubulares? La otra, sí, gracias. La otra, el T8 es un desarrollo mejorado del alambre T11. Te lo dejo ahí. Perfecto. Adelante. Vayamos por partes, ¿no? Okay. Primero vayamos con el tema de inoxidables. Sí, los alambres inoxidables en alambres tubulares son muy utilizados en la industria. En la industria, por ejemplo, minera, en la industria donde tú quieres tener una alta resistencia de tracción o una buena liga entre dos elementos disímiles, se utiliza mucho un inoxidable de la calidad 309. Hay 309, hay 308, hay otros tipos de inoxidables también, pero los más utilizados son los 308 y los 309 en la industria. También se pueden trabajar con gases ya sea de CO2 puro o gases de mezcla, y también los hay en el caso de alambres autoprotegidos. Entonces sí se puede utilizar inoxidables y son aplicados muchísimos, sobre todo en elementos que requieren alta tracción para poder soportar, digamos, soldar la cremallera de un sujetador de una pala PIH, por ejemplo, ¿no? Y en el caso del T8 y el T11, no es que sea una mejora, en verdad los pasos son distintos. Los T11, por ejemplo, están diseñados para soldarse, pero no a mayores espesores de 3/4 de pulgada. ¿Por qué? Porque la cantidad de óxido de aluminio que tienen puede hacer que este cordón pueda fisurarse. Sin embargo, los T8 ya no tienen el limitante de una máxima espesor para poder depositarlos, y puedes hacer infinidad de espesores, siempre respetando las temperaturas de precalentamiento y las temperaturas de mantenimiento de la calor cuando uno hace una soldadura crítica, ¿no? Perfecto, gracias, José. Bueno, la audiencia de pronto está un poco confundida. Me están preguntando que si los productos que estamos exhibiendo son marca Miller. Nosotros realmente, Miller pertenece a una empresa, a un corporativo que se llama ITW Welding, y ITW Welding es dueño tanto de Miller como de Hobart, y tenemos otras marcas asociadas que son Bernard y Tregaskis. Entonces, en Latinoamérica nos conocen muy bien por Miller, pero cuando hablemos de Hobart, cuando hablemos de Bernard y Tregaskis, estamos hablando de productos que son parte de la misma organización para la cual nosotros trabajamos, que es ITW Welding. Entonces, nuestro portafolio completo de soluciones alberga 4 marcas, que son Miller, Hobart, Bernard y Tregaskis. Entonces, por eso en la presentación ven Hobart
por eso José tiene la camisa de Howard, creo que Cecilia también está con camisa Howard. Héctor y yo nos fuimos hoy por el lado de Miller, pero en términos generales es la solución. Estaban preguntando un tema de XLARC 71 con 777. ¿Cuál es su diferencia en aplicación y composición? Esta me gustaría que la respondiera Héctor, pero que me la respondas cuando estemos hablando de aplicaciones, ¿vale? Para que la tengamos presente. Nos están preguntando por tratamientos térmicos, los vamos a ver también en aplicaciones y procesos para que la tengamos pendiente. Y creo que, bueno, esta sí la podemos responder en este momento, que es los tipos de transferencias. Existen tipos de transferencia en el proceso FluxCore, al igual que lo hay en el proceso GMAW. Cecilia, sí, creo que... ¿verdad? Bueno, José, adelante. O Cecilia, si gustas, por favor. En el caso de los alambres tubulares, la transferencia, a diferencia de los alambres sólidos, no está supeditada a los tipos de gases y también, digamos, al tipo de material que está fabricado el detector en sí, sino al tipo de fundente que llaman los alambres tubulares. Hay alambres tubulares que su fundente está diseñado para hacer un tipo globular, y hay alambres tubulares cuyo fundente está diseñado para que el tipo de depósito sea en spray. En el caso de los alambres sólidos, puedo tener un mismo alambre sólido y puedo cambiar el tipo de transferencia dependiendo con qué gas trabajo o con qué mezclas de gases trabajo. Esa sería una ventaja de los alambres GMAW, por ejemplo, sólidos, frente a los tubulares, que no les puedo cambiar la transferencia. Muchos me dirán: oye, José, no me mientas. Yo tengo un alambre que trabaja con un gas de CO2 y su transferencia es globular, pero si le subo parámetros me va a dar spray. Sí, te puede dar spray, pero si tú subes demasiado un parámetro a un alambre tubular, vas a quemar el fundente y estás perdiendo propiedades mecánicas esenciales. Y si está con CO2, mucho peor. Más de los aliantes que lleva el fundente se van a oxidar con el CO2 y no se van a depositar en el cordón de soldadura, que están diseñados para que se queden ahí y te den las propiedades mecánicas que tú necesitas. No confundamos que el cartucho de un alambre tubular ya lleva el material que queremos depositar, no. Este cartucho generalmente es un tipo de acero que tiene un 0.20% de 0.2% de carbono, perdón, es casi como un 10-20, ¿no? Entonces, y es que yo depositaría solamente el cartuchito, no me quedaría un cordón con características mecánicas como las que vimos en la especificación. El fundente que tiene el alambre tubular se encarga de poder mezclarse y es un aliante para poder dar las características mecánicas que uno necesita. Es importante cuidar el fundente. Exacto. Bueno, vamos a seguir adelante. Tenemos todavía un buen material por desarrollar. Nuestra audiencia está ahí, fija. Gracias por seguir con nosotros. Déjenos saber cómo vamos, por favor, si están dormidos, aburridos, si están interesados en el tema. Escríbanos, por favor. De verdad, para nosotros su retroalimentación en este punto es bien importante, porque no es por nada, pero lo mejor lo dejamos para el final. Entonces, espérense, téngannos paciencia, que la conclusión de la presentación es bien interesante, porque ya es donde ustedes van a ver cómo todo esto que hemos venido hablando se aplica en la realidad. Entonces, José, adelante, ya viene Héctor con todo su expertise también a colaborar. Muchas gracias, Javier. Y justo de lo que estábamos hablando, de la diferencia entre alambres y alambres tubulares. Si bien se puede utilizar el mismo equipo, se pueden utilizar gases similares, hasta parámetros ciertamente similares, pero las técnicas sí son distintas. En el caso de trabajar con alambres sólidos o alambres metalcore, que son considerados como sólidos, como bien lo comentó mi compañera Cecilia, la técnica es de empuje. ¿Y por qué razón? Porque la antorcha debe de comenzar a botar el gas de protección antes de que salga el alambre, para justamente limpiar todo el hidrógeno, todos los gases externos que pueden estar presentes en el ambiente y que puedan dañar el cordón de soldadura. Y cuando se llegue a depositar el alambre sólido, pues el ambiente esté protegido, esté idóneo y tengamos un cordón de calidad. En el caso de los alambres tubulares, la técnica se recomienda que sea de arrastre. ¿Por qué razón? Por la razón de que si es que yo hago empuje, al tener escoria, la escoria puede quedarse atrapada en el cordón de soldadura y tal vez ni te darías cuenta con las multipases y puedes tener una escoria atrapada, pues un defecto, y sería un inicio de una posible fisura, etc. Esas son una de las diferencias que uno tiene que tener en cuenta con la técnica. Ahora, en
En muchos casos hablamos de lo que es el stick out. El stick out es un poco distinto a lo que llamamos el CTWD, que viene a ser el Contactive Toward Distance, con la distancia de la punta de contacto hacia la que quiero trabajar. Si yo quiero ser un poquito más cuadriculado y irme con el lado de stick out, pero basándome en las normas americanas, como por ejemplo la AWS, me indica que stick out es la separación que hay desde la tobera hasta el arco de soldadura. Entonces, si yo para poder medir esa distancia es un poco difícil, porque el arco de soldadura puede elevarse, puede bajarse, puede ser más pequeño dependiendo de cuánto voltaje yo estoy utilizando. Sin embargo, la distancia de Contactive Toward Distance es mucho más sencilla, porque yo sí puedo calcular cuánto es la distancia desde la punta de contacto hasta la pieza que voy a trabajar. Y generalmente en nuestras fichas técnicas ese es el parámetro que nosotros damos como referencia para que puedas hacer un buen cordón de calidad. También tengo que hacer hincapié en que en nuestras fichas técnicas damos también un ratio de cuántos kilos depositamos o cuántas libras depositamos por cada tipo de parámetros. Y no solamente damos amperaje y damos voltaje, también damos la velocidad de alimentación, que es un parámetro esencial para poder alcanzar un amperaje determinado. Recordemos que el amperaje está supeditado no solamente a la velocidad del alambre, también está supeditado a la longitud de ese Contactive Toward Distance. Si yo mantengo la misma velocidad del alambre, pero varío el Contactive Toward Distance, si lo pongo más alto, el amperaje va a caer. Si lo pego más o acerco a la antorcha, el amperaje se va a subir. Es por eso que damos estos dos parámetros en nuestras fichas técnicas. Los rodillos, para el caso de los alambres tubulares, pueden ser hasta de dos tipos. Primero, se recomienda que sean rodillos en V y con estrías o con moleteado, cuando son alambres sellados duramente. Pero, por ejemplo, tenemos una línea de productos que se llama Megafil, cuyo alambre no es sellado, no es, digamos, una planchita que ha sido fabricada y ha sido doblada, sino es un tubito que está electrosoldado y ese tubito ingresa el fundente, pero con un sistema de ultrasonido especial, lo que llamamos los samples. Y estos alambres, a su vez, para mejorar todavía la conductividad eléctrica, son bañados en cobre. Si tú los ves a simple vista, parece un alambre sólido, pero no lo es. Es un alambre tubular que tiene esta característica. Y en ese caso, los rodillos tienen que ser rodillos en U y no tienen que ser moleteados, justamente para evitar arrancarle parte del revestimiento de cobre y que esto se nos introduzca dentro de la silga de la antorcha que vamos a utilizar y se nos trabe el alambre. Hay que tener mucho cuidado con qué tipo de rodillos trabajar, haciendo caso, en todo caso, siempre al fabricante de los productos. Ahora, en el caso de las condiciones de almacenamiento, por ejemplo, los alambres sólidos tienen una ventaja, que siempre van a ser de bajo hidrógeno, porque no hay donde se le meta el hidrógeno, salvo que se oxide o se corroa si es que no está muy bien empaquetado y no está bien conservado. En el caso de los alambres tubulares, sí, si los mantenemos en lugares que están con humedad, el hidrógeno se va a meter en el fundente va a chupar y eso nos va a generar a futuro el problema de fisuración por hidrógeno, porque va a tener más hidrógeno del que debería de estar inmerso por la fabricación propiamente dicha. Bien. Así le dejamos el campo a esto, por favor. Dame un segundo, que sigue llegando gente. Bueno, acá hay unas preguntas. Yo te he ido admitiendo, Gabriel. Gracias. Acá hay unas preguntas que las dejo para que el auditorio lo lea. Mientras las leen, les voy diciendo que esta presentación el día jueves va a estar cargada en nuestra página web. Para aquellos que quieran profundizar o tener documentado el evento, también va a estar el video. Entonces, el material queda en nuestra página web, hay material complementario que también lo pueden visitar. Bueno, volviendo al tema de estas preguntas, estas son preguntas que desde la perspectiva de nosotros, cuando vamos a visitar un cliente, una empresa, formulamos para entender un poco más el proceso, para profundizar más acerca de ello. Entonces, si en nuestro auditorio hay supervisores, hay vendedores, hay personas que son responsables de mejorar un proceso, la verdad, los invitamos a que se formulen estas preguntas y a través de los ejemplos que vienen más adelante van a entender por qué son oportunas este tipo de preguntas.
y es la forma en que nosotros podemos identificar cómo a través de un metal de aporte podemos colaborar a los diferentes tipos de industria. Estas son preguntas muy básicas, hay preguntas de mucho mayor nivel de profundidad que tienen que ver con el proceso. Acá estamos hablando más es de lo que uno espera al otro lado del cordón de soldaduras. Cuando se aplicó, ¿qué es lo que espera uno como supervisor, como cliente, como usuario? Están asociadas estas preguntas. Bien, entonces ahora sí, sigamos adelante. Bueno, sigue José con nosotros. Vamos a hablar un poco de minería. Son aplicaciones muy específicas con detalles muy interesantes. José, te invito a que seas un poco breve para poder dar espacio a que Héctor también participe con los otros procesos. Muchas gracias. Gracias nuevamente, Gabriel. En aplicaciones de minería, lo que uno busca son materiales de aporte que son resistentes y que te den confianza. Y también que puedan tener un ratio de deposición bastante alto. Recordemos que mientras más depositemos por kilos por hora, un elemento o un componente minero va a estar parado menos tiempo. Tener un elemento minero parado por 1 hora, 2 horas extras a un plan de mantenimiento es costosísimo. Por ahí alguna vez comentando con unos amigos me decían que una pala, si es que está 1 hora extra parada y no fue planificado, son $30,000, $40,000 por hora que se consume esa pala. Entonces, el tener alambres como por ejemplo el FAFCO 803, el FAFCO 811 níquel 1, que son alambres 81 níquel 1, 81 níquel 2, o un alambre XLR, que son primero de fabricación de alta calidad, que tienen varias certificaciones. Inclusive el XLR tiene certificación hasta por 0.8, ¿no? Para pruebas, instrumentos sísmicos para lo que son construcciones. Hacen que tu soldadura y tus uniones soldadas tengan, pues, en verdad, un carácter de soldaduras de cirugía de metal. De tal manera que tú vas a confiar plenamente en tu cordón depositado, no vas a tener problemas con fallas, con futuras fisuras, y justamente lo que necesita el mercado. Adicionando a que necesita velocidad y rapidez de depósito. Estos alambres tienen el tipo de depósito tipo spray, por algo se depositan mucho más rápido. Hablando que podemos depositar entre 4 o 5 kilos por hora de trabajada, que es bastante alto, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, ahí ven una foto de un cucharón de una pala, donde ven a la persona que es bien pequeñita, ¿no? Los que estamos trabajando en minería de cielo abierto, y pues conocen este tipo de componentes. Y en la parte inferior una torba de un camión minero, ¿no? Estas torbas justamente tienen que ser reparadas en un tiempo establecido. No podemos dejar mucho tiempo una torba parada porque necesita ir a trabajar con el camión. Y hay dos tipos de mantenimiento. Mantenimiento, como la ven, parada total, mantenimiento general. Y hay mantenimientos que son rutinarios, en los cuales el camión se para por un cierto determinado número de horas, que puede ser 1 o 2 horas, y uno tiene que cumplir en esas horas el servicio de mantenimiento. Vamos adelante, por favor, Gabriel. Y igual, en aplicaciones en las plantas concentradoras, por ejemplo. Aquí la aplicación es un poco más a detalle, ya que son elementos y componentes de maquinaria que tienen que tener ciertas características de respetar las dimensiones cuando uno va a reparar. En un cono de chancadora, por ejemplo, se tiene que reparar, puede ser con un FACO XLR, un alambre de un tipo SDT1T1, para poder recuperar las dimensiones, ya que este cono de chancadora, la boya pues se deforma, y encima de este cono va un manto. La idea es poder recuperarlo con una soldadura sana y que respetemos también las dimensiones. Me dirán, oye, pero ¿por qué no usas un material mucho más duro? ¿Por qué? Porque a veces tiene que maquinárselo. O sea, hay que ver el tema de costo-beneficio. Yo pongo un material muy duro, no voy a poder maquinarlo fácilmente y voy a demorar más. Entonces tienes que ver y evaluar mucho los factores en trabajos como este de responsabilidad y trabajos mucho más específicos. Al igual que para reparar, por ejemplo, los de una chancadora secundaria, el anillo que es como una tapa rosca gigante para ajustar una chancadora secundaria, se tiene que reparar también estas roscas o este hilo que va pues internamente, como ven en la imagen inferior, pero tiene que tener ciertas dimensiones, hay que respetar cierta temperatura, hay que hacer una medida de tensiones, y esto es un trabajo mucho más a detalle. José, hacemos una pregunta aquí importante, es ¿cuál es el alambre que se pudiera utilizar para unir placas tipo Hardox en minería? Ya. Mira, ahí es algo muy, muy interesante. Si quiero unir las placas tipo Hardox, por ejemplo, hay Hardox 400, Hardox 500. Vayámonos a las 400, que son las más aplicadas en la minería, cuyo soporte de tracción está en unos 100, 110 kSI.
Acá implica mucho las consideraciones de diseño. Si yo voy a hacer que esta plancha tiene que trabajar a tope y va a soportar una carga de tracción, pues tengo que utilizar un material de aporte que tenga como mínimo la tracción de esta plancha Harlos. Hablamos de 110, 120 KSI, que podría ser un FACO 110 que tenemos nosotros, por ejemplo. Pero si esa junta, como va en las tolvas de un camión, se usa planchas Harlos porque sí soporta más la duración, un 30% más que una plancha, digamos, con una 36, y bueno, por su resistencia puede ser más liviana y le bajo el peso a la tolva, pero si la tolva está soldada en filete, desde que se solda en filete, esa unión va a soportar a lo mucho un 60, un 65% del esfuerzo de tracción que tiene la plancha. Mal haría yo en poner una plancha de 120, un alambre tubular que soporte 120 KSI, cuando por AOV esa plancha va a partir a los 70, a los 75 KSI. Entonces puedo aplicar, dependiendo del material y del espesor, un 71 T1 que se aplica en muchas minas, o un 81 níquel 1 o un 81 níquel 2 también, que se puede aplicar, ¿no? Hay que ver mucho para qué está diseñado esa junta. No necesariamente todas las juntas trabajan a tracción. Vemos que la tolva lo que más va a trabajar es para contener, es un contenedor pues, de mineral que va a cargar un camión. Gracias, José. Bien, adelante, Héctor, por favor. Gracias, Gabriel. El siguiente ejemplo donde utilizamos productos que caen en esta clasificación es estructuras. Tenemos un amplio mercado que tiene que ver con estructuras, clientes grandes. Ya hablaba José de algunos requerimientos especiales, ¿no? Como es de 1.8, en donde nuestros productos cubren perfectamente esa parte. El Excelar 71 cubre ese requerimiento, ¿no? Entonces, dependiendo de los espesores y de lo que estemos buscando, ya mencionaron al inicio de la plática de exposición, que es un producto que se suelda en todas posiciones. Entonces, gran parte de las estructuras, voy a incluir ahora puentes también, aunque tiene una especificación diferente como de 1.5, cubre perfectamente este producto. Otra de las aplicaciones, lo voy a mencionar, interesante, es parto de un acontecimiento que sucedió en México, el tren ligero, el metro, mejor dicho, las vías del metro. Sufrimos un problema por ellas un par de años. Pues quiero decir que todas las reparaciones se hacen con productos nuestros, ¿no? Está pensando en estas aplicaciones de críticas, en donde se escogen productos como estos, como el Excelar 71 como ejemplo, ¿no? XLR8 pensando en aplicaciones estructurales también, que cae dentro de la clasificación de los T8, a diferencia del Excelar que es en T1, que ya hablaron bastante sobre esto. Adelante, por favor, Gabriel. Yo quiero aquí, no sé en qué momento, Héctor, si acá o más adelante tú lo decides, responder preguntas acerca de 777 con respecto al Excelar 71. Viene más abajo, por favor, okay, cuando perfecto. hablemos de red. Muy bien. En el caso de otro segmento que atendemos con buenos resultados en alambres tubulares, es un alambre de baja aleación, que en este caso es esa clasificación, ST8, que cubre ciertos requerimientos para aplicaciones petroleras, el caso de plataformas petroleras, en específico de juntas TKY, en donde el modo de aplicar es en vertical ascendente, en donde nuestros alambres han demostrado esa facilidad y hemos tenido buenos resultados. Otro de los ejemplos donde podríamos utilizar un tubular de este tipo de clasificación de baja aleación ahora es en ductos, entendidos de tubería, en donde a diferencia de las juntas TKY que ya mencionaba, que es en vertical ascendente, importante de notar que esta clasificación del 71T8 es todas posiciones, pero también está desarrollado en esas aplicaciones que tienen que ver con contenido de tubería, en donde la aplicación es en vertical descendente a diferencia de las juntas TKY. Adelante, Gabriel. Ahora sí, me preguntabas acerca de otros productos que manejamos. Quiero
quiero hablar ahora de lo que tiene que ver con carros, la fabricación de carros de ferrocarril, ¿no? Preguntábamos, ¿cuáles son las necesidades de este tipo de industria? Partíamos de este ejemplo y vuelvo a repetir con lo que empezamos la presentación. Son procesos masivos donde la cantidad de soldadura que se quema mensual o anualmente es enorme. Entonces, implícitamente lo que busca este tipo de usuarios y la mayoría es una consistencia, ¿no? La consistencia de que cada gramo que entregamos por gramo cumplan cierto nivel de calidad, ¿ah? Y que no entreguemos lotes que hoy tengan una calidad y después estén hablando, diciendo que tienen un problema, ¿no? Lo que buscamos realmente para ellos es que a lo largo de todo el producto que entregamos en ese periodo de tiempo tengan la certeza de que se hace con un nivel de calidad aceptable, ¿no? Es esa consistencia a la que me refiero. Que buscan también, obviamente, al tener espesores, partimos de 5/16 hasta espesores, o sea, hasta 3 pulgadas de espesor, tener productos que den alta productividad, ¿no? Que den una tasa de deposición alta. Ya mencionaba Cecilia al inicio de la presentación que tenemos deposiciones hasta de 20 kilogramos, mencionabas, o 20 libras por hora, ¿no? Altas, con alambres obviamente que están diseñados para eso, para ser productivos, como son los alambres que son terminación, no para todas posiciones, solo posición plana y horizontal, como el TR70 o el RXR, que serían algunos de los ejemplos. Que buscan también algo que valora realmente, y todos mencionamos como parte de las virtudes de nuestros productos, estoy hablando del mercado en general, es la apariencia de la soldadura. Hablamos de que es un cordón liso, terso, pero al final, para ciertas aplicaciones dentro de la industria de carros de ferrocarril, eso es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos que ese cordón sea totalmente liso, porque en algunas ocasiones llevan un revestimiento, y ese revestimiento tiene algún tipo de pintura, debe de empalmar perfectamente con toda la superficie, ¿no? Entonces, algunas aplicaciones como que transportan estos carros de ferrocarril, algunos granos deben de tener el grado alimenticio. Por eso menciono de lo importante que es la apariencia, ¿no? Y que comprobar que realmente esa adherencia por parte de esta película va a ser buena. Otra de las cosas importantes que debemos de comprobar es que el índice de reprocesos o de reparaciones es totalmente bajo. Vuelvo a repetir, a lo largo de esto que menciono, la cantidad de soldadura que se utiliza, podemos hablar de que los rechazos son prácticamente nulos. Y eso es lo que valora, es lo que está buscando realmente la industria en general. Minimizar riesgos de agrietamiento por hidrógeno. Ya mencionaron bastante acerca de los componentes que están dentro del fundente y obviamente de las características que generan nuestras escorias, y está precisamente para minimizar ese riesgo por agrietamiento por algunos de los elementos que están presentes en el aire, como puede ser el hidrógeno. Flexibilidad de nuestros productos. Tenemos productos, como ya han preguntado, caso 777, caso Excelar, que se manejan tanto con mezcla como con CO2. Y es importante mencionar un episodio del mes pasado donde hubo una escasez, una amenaza de que el CO2 entraba en una crisis, ¿no? Pusieron a mover a todo mundo en la industria. ¿Cuáles serían las alternativas que tendríamos para cubrir esa necesidad en el caso de gas de protección, en el caso de los alambres tubulares? Es por eso que ellos requieren ahora de esa flexibilidad que podemos encontrar en nuestros productos. Otra de las cosas que podemos encontrar en esa flexibilidad, ya lo comentaba José, es esa dualidad en cuanto a las especificaciones. Tenemos especificaciones que pueden cubrir un alambre T1 o T9, ¿no? Con características de impacto, pero también tenemos aquellos donde podemos cubrir 70,000 libras por pulgada cuadrada o baja aleación, 80,000 libras por pulgada cuadrada. Es esa dualidad que sí es requerida para algunas de las aplicaciones y que la industria de la fabricación de carros de ferrocarril está demandando. Contesto ahora la diferencia entre un Excelar y un 777.
encontrábamos que son esa dualidad. Prácticamente cubrimos las especificaciones que se requieren. La gran diferencia estima en la composición química. La composición química del 777 es diferente a la del Excelar en cuestión del bol. El bol al final es un refinador. Nos ayuda ahí en las ciertas características una vez que tenemos que solidifica el charco de soldadura, entregándonos diferencias, beneficios al cordón de soldadura. Tendríamos mejoras, si lo queremos ver así. Gabriel, Héctor, creo que era lo que nos preguntaba. Héctor, podemos concluir que esta industria de fabricación de carros de ferrocarril, así como la industria minera, retan nuestros metales de aporte, los llevan al límite y podemos confirmarle a la audiencia que si soportamos estos tipos de procesos, la cobertura que tenemos en el mercado podría ser al 100%, o sea, podríamos ofrecer soluciones al 100% del mercado, hablando específicamente de aplicaciones de FluxCore Arc Welding. Prácticamente eso es así, Gabriel. Menciono la cantidad de soldadura que diario se utiliza. Es enorme el número y somos consistentes. Estamos dando la solución que está buscando el mercado de tener un producto confiable para satisfacer sus necesidades. Entonces, sin duda, con este ejemplo de la cantidad de material podríamos ajustarlo a todos los otros segmentos que están y que consumen, en este caso, esta soldadura para el proceso de FluxCore. La respuesta es sí, estamos preparados para poder atender cualquiera de las necesidades que tengan que ver en este mundo del proceso de FluxCore. Gracias, Héctor. Muy bien, tenemos algunas preguntas rezagadas. Nos están preguntando por pistolas, ¿no? Hay pistolas diseñadas específicamente para alambres autoprotegidos y hay pistolas diseñadas específicamente para protección gaseosa, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿puedo usar la de protección gaseosa para procesos autoprotegidos? Nuestra recomendación es usar la pistola recomendada porque el aporte térmico de cada proceso es diferente y la pistola o se va a deteriorar o va a afectar. Recordemos que en la pistola es donde se hace el aporte eléctrico al metal de aporte. Entonces, si la pistola no está soportando la carga térmica y no está soportando el proceso de soldadura se va a ver afectado. Entonces, las recomendaciones, por favor, utilicen la pistola correspondiente al proceso, utilicen la pistola de acuerdo a la carga o al amperaje que van a utilizar dentro de su proceso, que respete los límites, porque van a haber dos afectaciones, una del proceso de soldadura y la otra del operario. El operario va a tener una carga térmica bastante alta. Si el soldador está soportando mucho calor durante el proceso, o lo va a hacer más rápido, o lo va a hacer más lento, o va a haber fatiga, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta es muy simple, utilicemos las pistolas correspondientes para cada proceso. Y recuerda, Gabriel, perdón que interrumpa, Adelante. que en el caso de una antorcha para autoprotegido no tienes el conducto, no tienes la guía para llevar el gas. Encontrarán ahí un obstáculo, intentarán alimentar por separado el gas, pero se meten en mayor problema. Como dijiste, utilicemos la correcta para cada una de las dos posibilidades que existen en cuanto a los tubulares. Y como acotación es importante saber que el gas también es un medio de refrigeración de la antorcha. Entonces, una antorcha que va a trabajar con CO2 va a tener un ciclo de trabajo más alto que una antorcha que trabaja con eso. Y si vamos a trabajar con alambre que no usa gas, literalmente la antorcha va a sufrir rápidamente un deterioro, ¿no? Si usamos una antorcha que no con gas a un alambre que usa sin gas. Bien, con el permiso de los expositores, quiero dar la oportunidad de que formulen sus últimas preguntas. Quiero agradecer a nuestra audiencia, se ha permanecido conectada y bueno, no quiero dar por terminada la charla antes de darles la oportunidad de hacer las últimas preguntas que tengan. Vamos a darles unos segundos. Si van apareciendo las preguntas, con gusto les damos respuesta. Si no, vamos a empezar con nuestra despedida.
Los leemos. Voy dándole las gracias a nuestro auditorio, a Cecilia, a José, a Héctor. Muchas gracias por el material que nos han compartido el día de hoy. A ustedes, a nuestra audiencia, indicarles que mes con mes estamos en estos Miller Lives abordando particularmente temas que involucren en procesos que se vean dirigidos a la industria o a solucionar algún problema específico. Entonces también, si quieren dejarnos en el chat temas que quisieran escuchar, pero acá nos están pidiendo tema de mantenimiento y reparación de máquinas, de tarjetas, lo vamos a ver, son temas muy específicos. Entonces ya le pedí a nuestro usuario que nos mande un correo para ver si lo abordamos de tema puntual o si lo hacemos general. Entonces, si no es más, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Visiten nuestra página web www.millerwellslatam.com. Visiten la sección de metales de aporte. Ahí tienen las fichas técnicas con todas las propiedades que hemos mencionado durante la charla. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Millerwell Latam, tanto en Facebook, LinkedIn como en Instagram. Por acá están haciendo algunas preguntas. Vamos a... ¿Qué tipo de transferencia se puede aplicar en un tipo de posición 3G? En verdad, la transferencia puede ser lobular. O sea, los alambres, como les comenté en la parte de la charla, ya vienen parametrados cómo va a ser su transferencia dependiendo del tipo de fundente que estén utilizando para su fabricación, que puede ser lobular o puede ser spray. En ambos casos, vertical ascendente, si es un alambre que está diseñado para de tipo globular, va a trabajar bien, y un alambre que está diseñado para spray también. Perfecto. Bien. Los autoprotegidos son todos lobulares, por si acaso. Gracias. Hay un tema de qué diferencia hay soldar con flujómetro con precalentador o sin calentar. Esto fundamentalmente creo que se asocia cuando estamos usando CO2, ¿no? Necesitamos usar regulador o flujómetro con precalentador. Cuando hay altas tasas de flujo de CO2, el flujómetro tiende a condensar la humedad que hay en el ambiente y necesitamos utilizar uno con precalentador. Entonces, esto depende del flujo de gas y aplica específicamente a cuando estamos soldando con CO2. Bien, ¿qué tipo de equipo recomienda para soldar tubería? Miller, podemos hablar de la XMT350 Field Pro, es un tema para profundizar. Gracias por la pregunta y por permitirnos pautar nuestro producto estrella en este tipo de aplicación, aunque es muy escueta la respuesta porque puede ser muchos más equipos, porque no sé si necesitamos un motosoldador, etcétera, pero... Y importante el alimentador, pensar en transferencias avanzadas para soldar desde la raíz hasta la vista, pero como... Entonces, si vamos a hablar de soldar tubería, creo que tendríamos que estar aquí 1 hora y media más, pero tenemos soluciones. Las encuentran en nuestra página web. Puede consultar, por favor, Cecilia, si me ayudas a mandar el link mientras voy cerrando la sesión de la XMT350 Field Pro. Ahí van a encontrar información bien importante. Estimados, este material no será compartido, sí, va a ser subido a la página web. Vamos a enviar en este momento la página y la sección donde encontramos la presentación a partir del día jueves. Mañana nuestro equipo se encarga de subirlo a la página web, de ahí van a poder acceder, van a poder descargarla, etcétera, etcétera. ¿Qué tipos de equipos se recomiendan? Bueno, Miller, valga la pauta, y ya después entramos en detalles. Nos vemos en el entrenamiento de aluminio, por supuesto, vamos a hacer un entrenamiento de aluminio. Gracias, Cecilia, por compartirnos el vínculo. Y bueno, ya sin esto nos despedimos, o si no, aquí nos vamos a quedar el resto de la tarde. Quiero agradecer, José, muchas gracias por estar con nosotros. Y realmente tu aporte ha sido significativo el día de hoy. Gracias a todos los participantes, gracias a ustedes por compartir también esta tan interesante conmigo. Y una vez más, un fuerte abrazo a todos los participantes. Gracias por su tiempo, por ser lo más preciado que tiene una persona, el tiempo. Y nos lo están regalando. Por muy amables, gracias. Cecilia, gracias también por tu colaboración, aportes bien interesantes, de verdad, esperamos contar contigo nuevamente.
Claro que sí, con mucho gusto. Me da mucho gusto ver tanta gente conocida aquí. Los compañeros de Sixa, de Dexon, de Codinter. Muchas gracias por estar aquí desde el principio. La gente de Mersol, Gube. Muchas gracias por estar aquí presentes. Veo que nos están mandando muchos saludos. Esperamos estar muy pronto otra vez con ustedes como invitados, compartiendo más información de la que tenemos aquí. Muchas gracias. Y Héctor, nuevamente, no por ser el menos importante, muchas gracias por compartir tu experiencia. Sé que hubieses querido tener mucho más tiempo dentro de la exposición, pero pues, como dijo José, lo más valioso que nos comparten es su tiempo y hoy nos ajustamos. Entonces, Héctor, gracias por estar con nosotros. No, gracias a todos. Veo que la asistencia se mantuvo ahí. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias a todos. Buena tarde. Gracias a todos. Escríbanos por favor a nuestro correo, está por ahí en alguna parte del chat, contacto@millerwells.com, con los temas que les gustaría abordar, con los que quisieran profundizar. Vamos a reevaluar con todo nuestro equipo la frecuencia de charlas, porque si la asistencia sigue siendo así de participativa, vamos a hacer el esfuerzo de tener 2 por mes. Vamos a ver si en 2024 incrementamos la frecuencia de eventos, porque realmente desde mi perspectiva y con el respeto de todos ustedes siento que nos está yendo muy bien. Muchas gracias, feliz tarde a todos y nos despedimos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye, bye. Pues bueno, la verdad es que me gustó mucho. De principio yo creía que algo estaba pasando, que estaban hackeando mi cuenta, pero de verdad es de Miller. Miller es una empresa que se dedica a la venta, comercialización, distribución de equipos para soldar y suministros e insumos para soldadura. De verdad estuvo muy padre, me gustó bastante. Los voy a mandar un par de mensajes para ver dónde, bueno, ahí están todos sus contenidos y bueno, los voy a seguir porque me interesa. Adiós.